Apreciables profesionales, es para mí un alto honor dirigirme a ustedes en esta oportunidad para sistematizar el proceso de aprendizaje adquirido a lo largo de los tres módulos desarrollados en esta especialización del posgrado en formación de formadores con énfasis en educación media. Mi nombre es Juan Francisco Rolando Canto Castro y por lo tanto en el módulo número 6 se abordaron temáticas que tienen estrecha relación con la interculturalidad y la atención a la diversidad, que es un elemento muy importante que desde el rol docente se tiene que incrustar diferentes actividades con tal de fortalecer dicha temática. También en el módulo número 7 se desarrollaron aspectos muy fundamentales sobre los enfoques de aprendizaje de las lenguas. En este caso es una situación muy importante que se tiene que considerar en el hecho educativo para que los estudiantes puedan comprender de una mejor manera. Y en el módulo 8 abordaron temáticas sobre la convivencia juvenil y la cultura de paz, que son tres ejes muy fundamentales para desarrollar acciones pertinentes en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, capacidades intelectuales de los estudiantes del nivel medio. Y por lo general, para empezar y adentrar directamente en materia en cuanto a esta sistematización, vamos a determinar tres términos que son muy fundamentales para el proceso de aprendizaje. Se habla de la pluriculturalidad, de la multiculturalidad, también de la interculturalidad, que son términos que en ocasiones se tienden a confundir el significado y también el impacto que pueda tener en el hecho educativo. Vamos a referirnos directamente a la pluriculturalidad. Es un elemento muy importante, hace énfasis a muchos. En este caso, alude entonces a la referencia de la coexistencia de muchas culturas en un territorio. Esto es muy importante. En ese proceso se tuvo a bien de discernir, de analizar, de sistematizar y asimismo de presentar propuestas de cómo se tiene que implementar en el proceso educativo. Y también esto se tiene que focalizar directamente desde el punto de vista de la sociología, que es un término muy importante que hace énfasis a designar la presencia de diferentes tendencias culturales en un territorio, en donde se tiene que contrastar las ideologías, también de los grupos sociales, que se tiene una coordinación efectiva en una unidad estatal. Esto es muy importante que se tiene que discernir para que se pueda tener esa concepción efectiva en relación a esa parte. Asimismo, en esa línea de ideas, se habla también de la multiculturalidad, que es un aspecto muy importante. Esto hace énfasis también de la presencia en un territorio de diferentes culturas. Y esto hace énfasis de que sí existen diferentes culturas, ya sea en un municipio, en un departamento, en un país, pero se limitan a convivir, se limitan al intercambio de ideas, de concepciones, también de experiencias, de la práctica de los valores que son muy fundamentales, pero en cuanto a esta temática de la multiculturalidad, pues se limita en relación a esa parte. Y por lo general no se tiene enriquecimiento cultural porque son situaciones en donde no implica ningún contacto social. También se habla mucho del proceso de la interculturalidad, que es un elemento muy importante para el desarrollo íntegro de la humanidad. Por lo general, esta situación de la interculturalidad tiene que ser una meta necesaria en el proceso educativo, porque si se logra tener esta temática y se logra ejecutar en los diferentes procesos, pues lógicamente se va a tener un espacio muy importante de convivencia de las culturas. Entonces podríamos referirnos directamente que se tiene que promover la comunicación entre diferentes culturas, porque sabemos muy bien de que Guatemala es un país con mucha riqueza cultural y por lo general tenemos que
fortalecer esa parte para que se pueda tener esos argumentos muy importantes en relación a esa temática. Cuando nos referimos a esto, pues en la interculturalidad se tiene que adentrar directamente a un proceso mutuo. Cada cultura pueda dar a conocer sus capacidades, sus potencialidades en relación a eso, en donde haya interacción directa, puedan socializar, sistematizar las costumbres, tradiciones o todo lo que concierne a una cultura. Esta práctica de la interculturalidad hace énfasis a abogar sobre la diversidad. Esto es un punto muy importante. Acá en esta parte se tiene que resaltar el respeto a la diversidad cultural. Entonces, por lo general, esto se tiene que incrustar en los diferentes centros educativos para que se pueda generar cambios sustanciales en relación a esta parte. Otra temática que es muy importante en el desarrollo de esta línea de ideas, el idioma materno. También se estuvo analizando en el transcurso del proceso de formación y lógicamente cuando nos referimos al idioma materno es la primera lengua que se adquiere desde la concepción o desde que la persona esté en el vientre de la madre. Y lógicamente, en cuanto a esa parte, pues se tiene interacción directa con la madre y por lo general se denomina idioma materno porque proviene de la madre. Se tiene que tener conciencia sobre este impacto que va a tener este idioma materno en el desarrollo intelectual del estudiante. Para referirnos a las bases legales del idioma materno, podemos mencionar el decreto 19/2003 en su artículo 13 y hace énfasis a la educación, que en el sistema educativo guatemalteco se tiene que fortalecer esa práctica educativa desde el idioma materno del estudiante, en todas las modalidades, en todos los procesos y los niveles que se tienen en la educación guatemalteca. Se tiene que respetar, se tiene que mantener esa promoción y asimismo para que se pueda efectuar el proceso de formación académica de los estudiantes en los diferentes idiomas mayas. Refiérese a garífona, xinca, que son elementos muy fundamentales para que se pueda tener esa concepción ideológica en relación al hecho educativo, porque si se desarrolla el proceso de aprendizaje en el idioma materno del estudiante, lógicamente se logra una calidad educativa, porque el estudiante pueda comprender las diferentes temáticas que se van a abordar en un lapso de tiempo. Lo que ocurre en el contexto guatemalteco, hay docentes o que no dominan el idioma del estudiante. Lógicamente se genera un sesgo en la adquisición del conocimiento por parte del estudiante porque no se logra una comunicación afectiva, una comunicación en donde haya interacción directa, porque el estudiante no tiene esa soltura de comunicación con el docente y también el docente con el estudiante. Entonces, lógicamente, son situaciones que se tienen que analizar para poder desarrollar acciones contundentes para fortalecer este proceso de aprendizaje. Se habla del módulo número 8 sobre la convivencia juvenil y una cultura de paz. Y esto lógicamente se remonta sobre la memoria histórica, que es una temática muy importante que se tiene que contrastar en el proceso de formación académica de los estudiantes. Hablar de memoria, a su vez, es hablar de individuos, es hablar de la pluralidad, es hablar de saberes, de creencias que los habitantes de un cierto territorio pues han vivido esas experiencias. También podríamos referirnos a esa memoria histórica como los contenidos, las emociones
experiencias que realmente contribuyan para una reconstrucción del pasado. Esta temática es muy importante que se tiene que trabajar con los jóvenes, puesto que permite conocer esa historia, tal como menciona un pensador. El que no conoce su historia está propenso a repetir esa misma situación. Entonces, ¿qué mejor manera que desde el proceso educativo se pueda fortalecer esos vínculos? Es pertinente hacer un recuento histórico por los acontecimientos vividos. En este caso, podríamos mencionar de la violencia que ocurrió hace años, de la década de los 80. ¿Qué secuelas dejó en el proceso de formación de los estudiantes? Entonces, podríamos trabajar una línea de tiempo para argumentar ciertas ideas y dar a conocer ante los estudiantes para que ellos también puedan tener una concepción diferente de esa convivencia. Y esto es muy importante en el proceso de formación académica, fortalecer la memoria histórica con los estudiantes permite tener un panorama y tener ya esas perspectivas que permitan la trascendencia en los diferentes enfoques de vida. Nos referimos entonces cuál fue ese cambio de perspectiva en el desarrollo de las diferentes actividades, de los módulos que ya se presentaron, ¿verdad? Lógicamente, si nos referimos a ese proceso, pues se tiene que tener un proceso muy fundamental en cuanto a esa parte, que el docente tiene que tener conciencia de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, porque si el docente desconoce de las necesidades que presentan los estudiantes, lógicamente no se pueda direccionar los procesos de una mejor manera. Conocer esa necesidad de aprendizaje, realizar un diagnóstico situacional de cómo están los estudiantes y ya teniendo ese resultado se pueda diseñar estrategias, herramientas, metodologías que respondan ante esa necesidad que los mismos estudiantes están presentando. Es una situación muy importante que se tiene que analizar desde los diferentes perspectivas para que se pueda desarrollar un proceso muy significativo en relación a este proceso de aprendizaje. También tener en cuenta la autoformación. La autoformación es un elemento muy importante que permite al docente fortalecer sus deficiencias y de esa manera pueda tener esos argumentos muy importantes para poder accionar en beneficio a las necesidades que presentan los estudiantes. El cambio de perspectiva en relación a esto, pues, es estar en la anuencia de todos los cambios, es estar actualizado para poder corresponder a las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto ha sido esta sistematización y espero que sea del agrado de ustedes. Muchas gracias.